Son las 6:56. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este día de hoy, en este miércoles 6 de enero del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en este día, pues nosotros tratamos de desarrollar esta agenda, estos puntos. La despedida de la embajadora Robin Bernstein, la nueva realidad de Venezuela con la juramentación de una Asamblea Nacional chavista, y entonces cómo afrontar la crisis del COVID-19 en una curva de ascenso pues mucho más desafiante, que es esta curva de ascenso que tenemos no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Entonces, señores, bueno, empezando por la despedida de la embajadora Robin Bernstein, que fue ayer condecorada, la orden de Duarte Sánchez y Mella, por el presidente Luis Abinader, pues decir que ha sido una gran embajadora que ha tenido pues un rol muy importante en la República Dominicana, una embajadora que ha contribuido a fortalecer los lazos entre ambos países de manera muy respetuosa y mostrando amor y respeto por la cultura dominicana, pero también respeto por la soberanía dominicana, moviéndose siempre con mucha prudencia en procesos que fueron procesos un tanto complejos. En la República Dominicana hubo procesos electorales, por lo tanto hubo una campaña electoral, hubo un debate por el tema de la reelección, y en todas esas cosas, desde luego, que hay una participación de la Embajada de los Estados Unidos. En el caso de Robin Bernstein, siempre con el carácter diplomático, en el carácter puntual, diplomático. La verdad es que creo que los dominicanos le tomamos mucho aprecio a esta embajadora y se lo ganó. Ojalá que cuando el presidente Biden pues escoja otro nombre para la representación diplomática en la República Dominicana, piense en personas como Robin Bernstein, que tienen toda la posibilidad de hacer empatía con la cultura, con las creencias, con los hábitos del pueblo dominicano, y que desde luego son una genuina representación de los intereses de su país. Así es que nuestros mejores deseos a la embajadora, y ojalá que ella y su esposo pues les ocurra como otros embajadores de los Estados Unidos, que después deciden quedarse con nosotros ya en otros roles. Nuestro abrazo
a la embajadora, nuestros mejores deseos tanto para ella como para su esposo. Gracias, señora embajadora, muchas gracias, porque fue también una puerta abierta, muy solidaria. Así es que muchas gracias, señora embajadora. Entonces, señores, tenemos una nueva realidad en Venezuela, pero antes de entrar en ella, yo quiero decir, sin ánimo de continuar con el tema que tiene que ver con la designación de el señor Jaime Marte Martínez como director general de control de drogas, etcétera, de la comisión esta, ¿cómo se llama?, del Consejo Nacional de Drogas. Sin ánimo de seguir con esta cuestión, lo que yo quiero dejar claro es lo siguiente. La forma en la que se hizo el manejo de los robos de vehículos en su gestión fue de burla hacia el ciudadano. El hecho de que el propio jefe policial tuviera en su despacho 15 vehículos robados, aunque la justicia mirara para otro lado en ese caso, aunque la justicia considerara que eso no se subsumía en los tipos penales que alegaba pues el Ministerio Público, eso es una inmoralidad, es una burla al contribuyente, es una burla a la sociedad, independientemente de cuál consideración eso haya tenido en la justicia. Eso es una burla a la sociedad. Pero el tema, lamentablemente, no se quedaba ahí, porque no era solamente aprovechar los vehículos que eran robados y entonces los que no eran desarticulados en Haití podían recuperarse, la policía se quedaba prácticamente casi siempre con ellos, los repartía entre ellos mismos, mientras el que había pagado su préstamo para comprar el vehículo, el que había hecho un sacrificio, pues andaba con la mano en la cabeza y el seguro le devolvía 2 cheles después de la inversión que había hecho, porque no hay una compensación que sea equitativa con el tipo de inversión que se hace en ese sentido. Además de eso, señores, y es lástima que haya gente fallecida que no pueda defenderse, por lo tanto, no hay por qué ampliar mucho eso. Pero había un equipo que desde el propio plan piloto, se dedicaba a buscar tipos de vehículos. Es decir, que también se robaba vehículos de la propia policía. Y ustedes verán algunos testimonios con relación a eso, porque la cantidad de personas que nos ha llamado, dándonos referencia de lo que les ocurrió y de las cosas que investigaron, que descubrieron, usted no se imagina. Entonces, con eso cierro esta parte. Yo no estoy diciendo nunca que la justicia no conociera de eso, que eso no fuera, digamos, descartado como en la justicia por tecnicismo jurídico, por falla o por lo que fuere. Bueno, ¿cómo yo pruebo que ese es mi vehículo? Yo sé que ese es mi vehículo. Fíjate que hasta una raya tiene ahí que yo le hice en el asiento de atrás. Ah, ok, señor. ¿Y cómo es que ese es su vehículo? Si ya le fue limado el chasis. Entonces, ¿cómo probamos que ese vehículo era el suyo? Ah, no hay manera de probar que ese vehículo era mío. Entonces, usted no es perjudicado. Y punto. Pero entonces, premiar ese tipo de cosas, yo creo que es totalmente un contrasentido. Entonces, señores, mire, son las 7:06 minutos. ¿Qué es lo que tenemos ahora en Venezuela? Bueno, ayer se juramenta
la nueva Asamblea Nacional escogida en las elecciones que hizo el 6 de diciembre el chavismo. Unas elecciones solitarias, sin participación de la oposición, que la denunció como unas elecciones fraudulentas, pero al fin y al cabo se llevaron a cabo esas elecciones y se escogió supuestamente una nueva Asamblea Nacional que se juramentó en el día de ayer. Por otra parte está la Asamblea Nacional que encabeza a Juan Guaidó, pero ya el tiempo para el que esa Asamblea Nacional fue escogida ha perimido y no se ha escogido otra. Entonces Venezuela entra en una crisis más profunda de ilegitimidad porque ahora habrán dos asambleas nacionales y ambas con carencia de legitimidad. Ambas con carencia de legitimidad, porque una fue escogida, la más reciente, en unas elecciones en las que nadie cree. Nada más creen los chavistas en esas elecciones. La comunidad internacional, desde luego, la ha rechazado totalmente esas elecciones. Y la otra ya fue escogida para un tiempo que perimió. Entonces, lo que tenemos es una crisis de legitimidad mucho más profunda en Venezuela. Y hay una serie de cosas que habría que examinarla a la luz de esta nueva situación, pero quiero hacerme eco de la posición de la República Dominicana. Ayer el canciller emitió una declaración, el canciller Roberto Álvarez, con relación a este tema. Y esa declaración dice lo siguiente: el gobierno dominicano sigue con suma preocupación la crisis humanitaria y el deterioro de la democracia y de los derechos humanos en la hermana República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, rechazamos la legitimidad de la Asamblea Nacional instalada el día de hoy en esta nación, por ser el resultado de un proceso electoral sin las mínimas garantías democráticas, rechazado ampliamente por la comunidad internacional, incluyendo nuestro país. Hacemos un llamado a todas las partes venezolanas a abocarse a un diálogo nacional amplio, inclusivo, creíble, respetuoso, que contribuya genuinamente a una solución pacífica de la profunda crisis que vive esa nación. Exhortamos a los actores dentro y fuera de Venezuela a colocarse a la altura que exige este momento crítico, promoviendo acciones que allanen el camino hacia soluciones pacíficas que permitan el retorno de la constitucionalidad e institucionalidad. Reiteramos nuestra posición que la única salida posible es a través de un diálogo que permita organizar un proceso electoral presidencial con credibilidad internacional y con la participación y supervisión de la Organización de las Naciones Unidas. República Dominicana tiene una deuda histórica con el pueblo venezolano. En este sentido, nuestro gobierno está dispuesto a trabajar con aquellos miembros de la comunidad internacional y con los actores internos venezolanos que buscan una solución pacífica, democrática y conducente al reencuentro y a la reconciliación de la sociedad venezolana. No tiene desperdicio esta declaración de la Cancillería Dominicana, esta posición del gobierno dominicano es una posición realmente muy bien ponderada, muy bien ponderada. No hay salida a la crisis venezolana que no sea a través de un diálogo. Entonces el país rechaza esa asamblea como la rechaza la comunidad internacional, pero está abierto a ser parte de un diálogo que busque una solución a la crisis venezolana. Me he preguntado, reflexionando con otros amigos e intercambiando ideas sobre este tema, ¿por qué esta crisis de Venezuela se ha prolongado tanto? ¿Qué cosas han ocurrido para que Venezuela no se haya reencontrado con el camino democrático? Entonces,
hay varios factores que quisiera citar que han incidido en esto. Y desde luego que uno de ellos es la falta de sentido político en el caso de el velador principal de esa crisis, que son los Estados Unidos. Es decir, ese estilo pedestre con el que Donald Trump enfrentó la situación, creo que contribuyó mucho a postergar esta crisis que tiene Venezuela. Una razón que a veces solamente el criterio político permite entenderla. No puede la salida de un régimen constituir una amenaza para tantas personas. Al involucrar a una cantidad de militares y a una cantidad de líderes del propio chavismo y a otra cantidad de personas en grupos que estarían expuestos a la cárcel, que estarían dispuestos a largos años de prisión, que están dispuestos al ostracismo económico. Después que finalice esa dictadura, lo único que ha hecho es unir a esas personas en torno a esa dictadura. Es decir, que la forma de propiciar una salida a la crisis venezolana parte de reducir al mínimo el número de personas que estarían expuestas a la desgracia total después de que esa dictadura finalice. Entonces, ampliar ese número fue un grave error. Fue un grave error porque no hizo otra cosa que unir a esa gente en torno a la dictadura. Si esto se cayó, nos fuñimos, no tenemos de otra. Y son gente que no tienen el valor que tuvo el Führer. No tienen el valor que tuvo el Führer, porque bueno, entonces saben que o se aferran a eso o nada. Entonces, ahí hubo realmente un error y eso hay que revisarlo. Yo creo que el espejo para buscar una salida a Venezuela es el espejo de la transición española. Ese espejo de la transición española fue también la transición chilena. Hay que buscar un acuerdo en Venezuela que en gran medida establezca un borrón y cuenta nueva, porque son muy importantes los crímenes del pasado, pero es más urgente buscarle una salida a esa tragedia del presente. Esa tragedia del presente no debe seguirse prolongando. Por lo tanto, Venezuela tiene que buscar una salida reconciliadora. Y creo que hay un buen espejo, hay una buena experiencia en lo que fue la transición española, que también fue la transición chilena, aunque ambas transiciones hoy estén cuestionadas y hoy haya gente que la quiera deshacer, pero están desconociendo todo lo que esos países avanzaron a partir de ser capaces de poner el pasado a un lado, las culpas de cada quien a un lado y mirar hacia el presente. Entonces, tenemos también la situación que se dio con la pandemia. La pandemia, desde luego, cambió las prioridades en todas partes del mundo. Cambió las prioridades y esa misma presión que había sobre Venezuela también la atenuó, porque cada quien tuvo que ocuparse de algo de lo que no esperaba ocuparse, que no estaba en los planes, que fue realmente esta pandemia que ha creado otras prioridades. Y bueno, está el hecho de que a pesar de que hay 4 millones de venezolanos que se han ido al exilio, que hay 25 millones de venezolanos que están
hundidos, una buena parte de ellos en la miseria absoluta, en la escasez, padeciendo unos grados increíbles de inflación, etcétera, etcétera. Esos hechos que son tan dramáticos le dicen poco al fanatismo chavista, porque hay una realidad. Al loco y al fanático los hechos le dicen muy poca cosa. Es decir, los hechos no conmueven ni al loco ni al fanático. Y en esto del chavismo hay un fanatismo combinado con cierta locura que evidentemente hace difícil que se pueda tener sensibilidad frente a todo el daño, frente a todo el desastre que se está produciendo. Pero el camino no es otro que el de lo que tantas veces ha fracasado. Pero no hay otra salida. No hay otra salida que una salida del diálogo, no hay otra salida que una salida que busque una reconciliación, que busque un cierto borrón y cuenta nueva, que no afecte a tantas personas, porque de lo contrario, esto se va a postergar, nadie sabe hasta cuándo, esta desgracia que padece ese país, que yo quisiera que lo que lo apoyan la vivieran mínimamente la tragedia que está viviendo en el día de hoy cualquier familia venezolana, que la estuvieran viviendo mínimamente para ver si quisieran estar bajo una cosa como esa. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el caso venezolano. En nuestro caso, ¿cómo afrontar la situación que tenemos planteada en la República Dominicana cuando estamos asistiendo, como otras partes del mundo, a un crecimiento de los casos de contagio, de los casos de hospitalización? Y entonces eso llevó a que el fin de año el gobierno tuviera que de repente endurecer las medidas. Ya ayer, de nuevo, estamos en un proceso de ir flexibilizando, porque el endurecimiento llegó a extremos. Llegó a extremos el endurecimiento. Yo apoyo totalmente que el gobierno tratara de reducir al mínimo el impacto de la celebración de Año Nuevo. A pesar de todas esas cosas que estamos viendo en las redes, que en los barrios se celebró, que en la otra república, la de los hoteles, celebró, la otra república, la de las villas, celebró, etcétera. A pesar de que estamos viendo, de que vemos eso y que no hubo un acatamiento homogéneo de las restricciones, a pesar de eso, preguntémonos cuál habría sido la situación sin el peso de las restricciones. Indiscutiblemente que las restricciones tuvieron que tener un efecto importante para reducir el impacto del contagio que habría acarreado una celebración libre, como acostumbran a tener a los dominicanos, del Año Nuevo. Pero ese era el objetivo. Imagino que ese era el objetivo. Pero en ese objetivo se llegó a exageraciones. Señores, es una locura. Una locura. Un sábado y un domingo poner un toque de queda al mediodía. Es una locura. Sí, que lo mejor que hicieron fue entonces disponer que no hubiera hora del sábado ni del domingo. Un cierre total, porque ¿para qué alcanza una mañana hasta las 11 de la mañana, por ejemplo, cuando tienen que cerrar los negocios? ¿Para qué alcanza? Para nada. La gente no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada. Entonces, eso es una locura. Eso es una locura que no tiene
no tiene ningún tipo de efecto que no sea trastornar totalmente la vida de la gente. Entonces ayer vimos que ya en el caso de las iglesias se flexibilizó, se le va a permitir que se reúnan 3 veces a la semana con los distanciamientos apropiados. Hay otras actividades que hay que permitirlas. Hay que permitirlas. ¿Cómo va a ser que se va a estar de ridículos apresando a la gente que va a caminar al Mirador Sur? ¿Cómo vamos a tener que policía para que una gente que si se está montando en una bicicleta, que si está haciendo esto, que si está haciendo aquello, entonces tenemos una persecución policial contra esa gente cuando este país con la bendita delincuencia se lo está llevando quien lo trajo? Entonces, esas cosas hay que flexibilizarlas, que la gente haga sus ejercicios con el aislamiento necesario, que camine donde se pueda caminar, con las medidas de rigor. Que están cerrados los parques públicos. Pero venga acá, ¿y a quién se le ocurre eso? Porque es que muchos podemos disponer dentro de nuestra propia vivienda o en una segunda propiedad de un parquecito, de un sitio donde tú te aíslas y puedes compartir tranquilamente. Pero la inmensa mayoría de la gente, ¿cómo tú le vas a prohibir que los parques? No, el encerramiento es en el cuarto donde tú vives, donde vive todo el mundo. Ahí los parques están prohibidos. No, esa medida no. Pero bueno, hay un interés por enfrentar la situación y todos estamos aprendiendo de esto. Quiero referirme a algunos planteamientos muy interesantes con relación a esta situación que yo creo que pueden ayudar a otra visión. Vi un artículo que escribió ayer Luis Reyes. Él es director de presupuesto, sobre las medidas y las políticas públicas. Él dice lo siguiente en este artículo: los temores de un rebrote, este artículo lo publicó en el periódico El Caribe, los temores de un rebrote de la pandemia en diciembre pasado han dado lugar a un reforzamiento durante los primeros días del 2021 del confinamiento que se venía aplicando a la población, restringiendo los horarios de circulación y limitando las horas de servicio presencial de negocios, particularmente bares, restaurantes, colmados y colmadones. Las críticas contra las medidas preventivas adoptadas por las autoridades en una fecha tan significativa se expresaron ampliamente en los medios de comunicación, trayendo de nuevo a discusión la pertinencia de las políticas públicas adoptadas para afrontar la pandemia. Una política pública se define como el conjunto de acciones impulsadas por el Estado para alcanzar unos objetivos específicos. Se exige que una buena política cumpla con atributos de eficiencia, eficacia, viabilidad, consistencia, sostenibilidad, transparencia y coherencia con el resto de las políticas. El incumplimiento de este último atributo resalta en las presentes circunstancias, haciéndose más evidente en el caso del sector turismo, afectando la credibilidad de las políticas aplicadas. Mientras las autoridades sanitarias refuerzan las medidas de prevención, otras políticas, como en el caso del sector turismo, crean expectativas de una recuperación económica a muy corto plazo que pueden inducir al sujeto de ambas políticas, al ciudadano, a minimizar el riesgo y las consecuencias de contraer la enfermedad. Por una parte, se incentiva el incremento del turismo, que urge que vuelva a los hoteles
y por otra, se restringe el horario de servicio de los establecimientos ubicados fuera de las zonas turísticas, como bares, restaurantes, colmados y colmadones. Podría existir un protocolo de gestión de los servicios más estrictos en los hoteles, pero es difícil hacer que la población, particularmente en los sectores populares, entienda que es distinto sentarse en un bar de un hotel que en una acera de un colmadón. ¿Quién garantiza que el turista que circula en las áreas cercanas a un alojamiento se encuentra sano? El discernimiento que se espera de la población se hace mucho más complejo de reclamar en un entorno socioeconómico caracterizado predominantemente por el hacinamiento familiar, debido al tamaño de las viviendas, su carencia de servicios básicos, así como por prácticas extendidas de relaciones sociales fuera del hogar. Gestionar la pandemia con esta dualidad de políticas se podría justificar en una economía como la nuestra, dependiente del sector turismo para generar dólares que permitan mantener el funcionamiento del aparato productivo. De hecho, muchas economías del mundo desarrollado han seguido un patrón de gestión similar. Además, podría argumentarse que la maximización, vamos a ver, podría argumentarse que la maximización del bienestar social a largo plazo sería resultado del difícil balance entre el número de fallecidos versus la preservación del aparato productivo. ¿Qué hacer? Ante contradicciones existentes, debemos reflexionar sobre cómo reducir la disonancia entre ambas políticas. Planteamos un sistema para otorgar incentivo a la población a través de 1. Volver a los horarios de circulación que existían previo al 31 de diciembre y comenzar a aplicar restricciones por provincia o por región en función de los indicadores relacionados a la propagación del COVID-19. Tiene el inconveniente que puede estimular el desplazamiento de la población confinada y esparcir el virus, pero vale la pena intentarlo por periodos cortos. 2. Continuar con las intervenciones puntuales en aquellos territorios donde se detecten incrementos de la circulación del virus con un reforzamiento de las medidas de confinamiento. Y 3. Hacer más transparente las informaciones por municipio de manera que la población esté enterada de la evolución de la pandemia en su territorio y promover que esta genere acciones de respuesta colectiva a la autorregulación. Repito, es un artículo que se titula Coherencia entre las políticas públicas, que se publicó ayer en el periódico El Caribe. Es un artículo publicado por el exdirector de presupuesto Luis Reyes. Entonces, señores, vamos a esperar que se sigan flexibilizando estas medidas en la parte de la exageración, en la parte que tiene que ver con que limitar que la gente camine, que la gente se mueva en una bicicleta por donde se le antoje, sin problemas, sin estar en contacto con nadie, sobre todo en un día feriado. ¿En qué afecta eso? ¿En qué esparce eso el virus? Entonces, que si vamos a reducir los fines de semana, pero por lo menos que la gente tenga una cierta disponibilidad, porque el cierre de un sábado no le da ni siquiera una dama al tiempo de ir a un salón. Ni siquiera ahí puede ir a un salón con un cierre de que un domingo a las 11 que hay que cerrar el negocio, y hay que cerrar el negocio a las 11 también el sábado. Es mejor que no lo abra. Si tiene más pérdida abriéndolo que dejándolo cerrado para seguir perdiendo todo definitivamente, sin que eso vaya a resolver absolutamente nada. Entonces,
restricciones, pero restricciones razonables y que estén acorde con la realidad que todo vivimos, porque el quedarse en casa tiene connotaciones distintas de acuerdo a la realidad social de cada quien. Cambio y fuera.